En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días a todos, buenas tardes más bien. Estamos reunidos para celebrar el aniversario de nuestro hermano ya fallecido, Jaime Jesús, un joven que dejó un ejemplo a seguir. Hizo lo que el Padre le había encomendado y cumplió con su prometido que Dios le había ofrecido a él, quisiera, lo hizo, ya se cumplió. Hoy estamos aquí en este cementerio celebrándolo a él. El día de mañana seremos nosotros los que estemos en este lugar. Dios quiera que sea lo más pronto posible para gozar de la dicha de estar en el cielo. Para ello tenemos que llevar una vida digna de Dios y consagrar nuestra vida, acudir a la Santa Misa. Dice Dios hoy en las lecturas del día de hoy, en el Evangelio: los que me aman seguirán mis mandamientos y decretos, mandamientos y sacramentos. Lo que necesitamos solamente para purificar lo que por error o por tentación nuestra madre Eva contagió o nos heredó el pecado. Quiere liberarse, quiere purificarse. Los mandamientos y sacramentos de Cristo nuestro Señor. Hablando de niños y de jóvenes, a veces hablar cuando fallece un joven en especial es muy difícil hacer entender a la gente que es un proceso de Dios. Dios lo permite por algún motivo, porque el propósito de la vida antes de caer en pecado era que nos multiplicáramos y que obedeciéramos. No comas de ese árbol, nos da una mujer, multiplíquense. Pero la multiplicación de los hijos no es como lo hacemos en la actualidad hoy. Lo que practicamos el día de hoy es la multiplicación que ofrece el mundo, como nos enseñó Satanás. La multiplicación de Dios, el tener hijos, es muy diferente a la que conocen o conocemos todos. Veamos un ejemplo. Se encuentra en el libro de la primera carta de Samuel, capítulo 1, versículos, yo creo que del 10 en adelante, del 10 al 12 más o menos. Vamos a ver qué nos enseña. Primera carta de Samuel, capítulo 10, primera carta de Samuel, capítulo 1, versículo 10 al 12. Habla, Señor. Muy aprenda, rezó, y Yahvé, sin dejar de llorar, le hizo esta promesa: Yahvé de los ejércitos, mira con bondad la pena de su sierva y acuérdate de mí. No te olvides de su sierva, sino que dale un hijito, lo consagraré a Yahvé para el resto de sus días, y la navaja no pasará por su cabeza. Palabra de Dios. Es Ana, la madre de Samuel. Ella estaba casada con Elcana y él tenía dos esposas. La otra esposa sí tenía hijos, ella no podía tener hijos. En el pueblo judío, la creencia, una mujer que no puede tener hijos, pues se cree que está maldita o que Dios no la quiere porque la castigó por no tener hijos. Jesús viene diferente. Jesús dice: bienaventurada aquella mujer cuales senos no amamantaron. Y lo dice, ¿por qué? Pues mirar al futuro, mirar alrededor. Cuántos niños se pierden en alcohol, en droga, homosexualismo, lesbianismo, en tantas cosas que el enemigo propone. Ana pide, ruega, reza porque quiere tener un hijo para sentirse bien, para sentirse como cualquier mujer. Pero ese no es el propósito de Dios, de que usted tenga hijos. El propósito de Dios para que usted tenga hijos es consagrarlo a Dios. La Ana iba continuamente al templo y pedía lo mismo, y Dios nunca la escuchaba. Pareciera ser que no la escuchaba. Hasta que un día, ya cansada, dijo: Padre, concédeme un hijo y te lo consagraré y te lo daré
Y allá en el versículo 19 al 22, mire lo que pasó. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 19 al 22, habla el Señor. José y María vuelven a Nazaret. No, en la misma carta que estaba leyendo, hijo. No más que el versículo 19 y 22. Ya después de que Dios le concede tener el hijo, Ana no se olvida y vamos a ver, ahora sí. Primera carta de Samuel, capítulo 1, versículo 19 al 22. Se levantó muy temprano y después de haberse postrado ante Yahvé, emprendieron el regreso a su casa de Rama. Elcana tuvo relaciones con su mujer Ana y Yahvé se acordó de ella. Cuando se hubo cumplido el plazo, Ana dio a luz un niño, al que puso el nombre de Samuel, pues decía, se lo pedí a Yahvé. Palabra de Dios. Dios oyó, me consagró el hijo a mí. Los hijos no son de usted ni son míos, son de Dios. Él es el Padre de todos, de usted y de mí. Nos da la dicha de poder cuidar a sus hijos. Nuestro trabajo es como mayordomos, encaminar los hijos de Dios por el camino recto de Dios. Y desgraciadamente muchos no cumplen con ese papel. Yo felicito a los padres de Jaime Jesús porque hicieron lo que Dios les había encomendado a ellos. Ellos son los mayordomos de Jaime Jesús, lo cuidaban, lo tenían a su cuidado e hicieron lo que Cristo pedía. Dice la palabra de Dios que Caná entró a su mujer. Esa es la manera que el mundo ofrece para tener una relación y tener hijos. Pero la forma correcta es la que Dios tenía desde el principio para nosotros. Veamos un ejemplo. Está en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 7. Es María Virgen. María Virgen recibe la anunciación del arcángel Gabriel y le dice, mira que concebirás un hijo. María, que no tenía pecado en ella, dice, ¿y cómo va a ser esto si yo no he tenido relaciones con nadie? Pregunta ella, y una pregunta que te hace a ti analizar que en su pensamiento no era tener relaciones sexuales con nadie, porque ella estaba comprometida con José. Lo más lógico era que dijera, sí, me voy a casar, voy a tener un hijo, voy a tener relaciones con mi esposo, voy a tener un hijo. Pero ella pregunta al ángel, ¿cómo va a ser esto si yo no he tenido relaciones? Estudiando la vida de María, en cosas que no aparecen ahorita en la Biblia, pero son escritos aprobados por la iglesia. María, cuando está en el templo, porque su mamá Ana la lleva al templo y la entrega a los 3 años, cuando ella cumple 14 años, llega el tiempo para que ella empiece su menstruación. No puede estar en el templo, entonces le dice Zacarías, el padre de San Juan Bautista, que estaba como sacerdote en ese tiempo, le dice, te tienes que casar, te tenemos que entregar. Y ella se pone a llorar. Dice, ¿por qué estás triste? Dice, porque yo le he prometido a Dios mi virginidad. ¿Desde cuándo le prometiste ese voto? Dice, desde que tengo uso de razón. Yo recuerdo desde los 2 años que yo me sentía comprometido con Dios. Entonces no me quiero manchar. Y lo demás, pues ya Dios, Padre, Dios todo celestial, hacen una rifa, ponen una ramas secas, escogen a todos los que quedaban de descendencia de David, y la rama que floreara, esa era la que tenía el nombre de la persona que iba a ser esposa de María, y la rama que floreció fue la de José. Y así fue como José y María se juntaron, pero José también tenía
una promesa a Dios. No iba a tener relaciones, iba a ser casto y puro hasta su muerte. Digo todo esto ¿por qué? Porque ese es el matrimonio de Dios en el cielo. Castidad. No hay relaciones sexuales. Entonces, ¿cómo se puede tener un hijo? De la misma manera que María lo tuvo. El Espíritu Santo entró en ella y ahí creció la palabra de Dios, que es Cristo. Y cuando María ya lo tiene, hace lo mismo que Ana. Miren, Lucas capítulo 2, versículo 7, habla Señor. Entonces Herodes llamó en privado a los magos. Lucas capítulo 2, versículo 7. Después de que entrega que recibe el Espíritu Santo, vamos primero con Lucas 2:7. Lucas capítulo 2, versículo 7. María recibe el Hijo, ya lo tiene y va a hacer lo que Dios ordena y manda. Lucas capítulo 2, versículo 7 habla Señor. Dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. Palabra de Dios. ¿Qué es lo que hizo con el niño? A ver si están poniendo atención. ¿Qué pasó con el niño? Lo dio a luz y lo puso en la sala de su casa. Lo puso en un pesebre. Un pesebre, yo tuve la dicha de estar en ese pesebre, tocar ese pesebre. Nadie no lo permiten porque hay como cercas, pero a la voluntad de Dios me concedió que abrieran las puertas y pude entrar y estar un rato ahí y meditar esto, porque es piedra. Y tomando en cuenta que era diciembre cuando nació el niño, estaba frío, pero toda mujer que tiene un hijo, ¿qué es lo que quiere tener cuando tiene el hijo? Pues tenerlo abrazado, amamantarlo. Entonces, ¿por qué María lo entrega inmediatamente y lo pone en un pesebre? Porque 3 veces María vivió una pasión muy difícil. La primera, el despojarse de su hijo. Ella lo amaba, era su hijo, carne de su carne, sangre de su sangre, lo amaba, pero tenía que despojarse de él, ofrecerlo en ese pesebre corazón de piedra que es el de nosotros, que a veces por terquedades y necedades seguimos en el mismo camino y no queremos renunciar. Y la Virgen María nos lo entrega, ella nos lo presenta, nos lo da. Es un dolor, ella sufrió ese dolor. El segundo dolor lo sufrió cuando su hijo, primeramente cuando su esposo José murió. Muere su esposo José, sufre ella su segundo dolor, sufrimiento. El tercero, en las bodas de Canaán. ¿Por qué en las bodas de Canaán? Porque ya Cristo le había llegado el tiempo de decir a su mamá: madre, tenemos que cumplir la hora de mi padre. Y entonces le dice la Virgen María: hagan lo que Él les diga. Y ella lo manda al mundo como siervo de Dios y se queda sola. Dolor, sufrimiento. Una madre quedarse sin marido y sin el único hijo duele, pero es voluntad de Dios, es la voluntad de Dios. El tercero o la última cuarta, ¿dónde fue el dolor más grande de la Virgen? A ver, ¿dónde? La crucifixión. Aquí Cristo era un ángel, un rostro hermoso, joven, lleno de vigor, y es lo que le entregaron. Cuando Dios le había prometido un rey, un rostro sin
forma, una cara, un cuerpo destrozado. Ese es el rey que Dios le había prometido. Lo entregó para que usted y yo el día de mañana estemos con Jaime Jesús allá en el cielo. Si Cristo no hace esto y María no lo entrega, usted y yo estábamos perdidos completamente. Pero no lo valoramos, no valoramos el esfuerzo de Cristo nuestro Señor. 4 dolores de la Santísima Virgen. Cuando vaya a casa, medite. ¿Qué pasaría si el día de mañana su hijo le dice: mamá, ya me tengo que ir, se queda usted sola? ¿Qué pasará el día de mañana? ¿Su marido fallece o su mujer fallece y se queda solo? O lo que sufrieron ellos. Dice uno: ¿cómo es Dios tan malo? ¿Por qué hizo esto? Si Él era bueno. Entender a Dios es muy difícil. A Dios no se le entiende, a Dios se le obedece. Mire lo que pasó, ahora sí, en Mateo capítulo 2, versículos creo que 16 al 18. Mire lo que pasó cuando Jesús vino aquí a la tierra. Capítulo 2 de Samuel, versículos 16 al 18. Habla, Señor, que tu siervo escucha. 16 al 18. Herodes se enojó muchísimo cuando se dio cuenta que los magos lo habían engañado, y fijándose en la fecha que ellos le habían dicho, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y sus alrededores. Así él cumplió lo que había anunciado el profeta Jeremías. Palabra de Dios. Si se acuerdan de ese episodio, ¿no? Matar a todos los niños de entre 2 y 3 años. Imagínense que fuera el suyo, que se lo mataran porque están buscando a Jesús. Estudiando nuevamente la vida de Jesús, la vida pública de Jesús. Jesús regresó a Belén. A los pastores que habían dado anuncio los corrieron de Belén. ¿Por qué? Porque les echaban la culpa de que por culpa de ellos y por lo que habían hablado de Jesús, todos sus hijos habían muerto. Cuando Jesús fue a predicar a Belén, todas, en especial las mujeres, lo querían linchar. Por tu culpa nuestro hijo se murió, por nuestra culpa. ¿Cómo explicas a esas madres lo que pasó? No entenderían, no entendieron. De hecho, la mayor parte de las mujeres que estaban ahí eran las primeras que gritaban: crucifícalo, crucifícalo. ¿Cómo explicas que por Jesús tu hijo haya muerto? Una vez Pedro, preguntando, le dice: Señor, tú me has mandado a predicar la palabra, pero se acerca una señora a la cual se le ha muerto su hijo, y yo le dije lo que poco, lo mucho que he aprendido, pero yo no la vi muy contenta con la respuesta que le di. ¿Qué respuesta puedo darle a ellos que en este caso perdieron un hijo? Dice Pedro: todo en la vida tiene una etapa, un periodo, un tiempo. Los niños de Belén, ellos fueron considerados como, ¿cómo se le llama a la gente que muere por Cristo? Se me fue la palabra. Mártires. Son mártires de Dios. Mi Padre los usó el sacrificio de ellos para que yo pudiera llegar a dar mi sacrificio por ustedes. Esos niños en el cielo cantan de alegría y lloran por las madres, porque los sacó de un mundo perverso, donde los sacerdotes violaban a las mujeres,
donde los sacerdotes explotaban a los pobres, donde los sacerdotes se quedaban con los huérfanos y los hacían siervos de ellos, donde la gente que tenía dinero explotaba a la gente pobre vendiéndole corderos malos. Hay un hecho de donde unos viejitos que no tenían más que poco dinero iban a ofrecer su cordero y llegan a un lugar a ofrecer, a comprar, y la gente que está ahí se los vende a un precio alto, se quedan sin dinero y como ya están medio ciegos y no pueden ver, el cordero que les venden está defectuoso. Cristo ve eso. Llegan con el sacerdote que están puestos de acuerdo y los corren para atrás. Robaban al pueblo. Por eso Cristo agarró las mesas y las aventó. Dijo, ¿cómo pueden hacer esto? Está escrito en el Deuteronomio, no robarás a tu propia gente, ni cobrarás interés a tus propios hermanos. ¿Cómo puedes hacer esto? Es un mundo perverso. Mire lo que está pasando en Ucrania. Por una maldita tierra. El pueblo de Rusia tiene más tierra que el continente americano junto. ¿Para qué fregados quiere más tierra? Satanás usa a las personas para matar a los hijos de Dios. Esos niños se fueron a la presencia de Dios. Jaime Jesús está en la felicidad eterna. El día de mañana usted estará ahí gozando. Por eso tiene que llevar a cabo sacramentos y mandamientos. La vida eterna no es aquí en la tierra, es allá en el cielo. Fuimos mandados para ser purificados en la tierra. Dos tipos de purificación, te los he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir. Purifíquese con los mandamientos y sacramentos aquí en la tierra, o se purificará allá en el purgatorio, donde es fuego que purifica, el fuego del Espíritu Santo, pero que le va a ir arrebatando todo lo malo que está pegado a usted. Eso duele. Por eso la iglesia pide, recen por las almas del purgatorio. Cuando Cristo bajó al purgatorio, había gente del tiempo de Noé. Usted está hablando de 3000 años y todavía había gente ahí esperando en el purgatorio. Imagínese, después de vivir una vida tormentosa en esta vida, en este mundo, y ir otra vez allá a aprender. ¿Qué es el purgatorio? Aprender a amar a Cristo. ¿Cómo va subiendo? Son 9 niveles. El 9º es el último, pegado al infierno. Ahí hay oscuridad, pero está en el purgatorio. ¿Cómo se da cuenta que está en el purgatorio? Lo que están haciendo ustedes ahorita, orando y rezando. Si Jaime Jesús estuviera en el purgatorio, que yo no creo esté ahí, que yo creo esté en el cielo, si Jaime estuviera en el purgatorio, él se daría cuenta que está en el purgatorio por las oraciones que ustedes hacen día a día por él. Porque la oración, el Santo Rosario, la Santa Misa, es como un refresco de aire. Decía el que cayó allá en Lucas capítulo 16, Señor, manda a Lázaro que con tu dedo moje mi lengua con una gota de agua. Una gota de agua pedía para refrescarse. Bueno, pues el refresco para todas las almas del purgatorio son las oraciones que usted hace. Y usted va subiendo de nivel conforme va amando a Cristo, va amando a Cristo. Entre más se va limpiando, más ama a Cristo. Y usted ya no sufre. Se va a dar cuenta que ya va purificándose. ¿Por qué? Porque ahora ese sufrimiento usted sabe que es para alcanzar a Dios. Por eso en las enfermedades aquí en la tierra, usted no se queje. Usted tiene cáncer, tiene lo que tenga, voltee al cielo, dele gracias a Dios, porque a lo mejor Dios le está permitiendo que por esa enfermedad usted purifique su alma aquí y no entre al purgatorio. Entonces lo que hemos aprendido el día de hoy, revergulla en sus corazones. Las pruebas vendrán día a día. Fortalecerse en el espíritu. Vaya, coma el cuerpo y la sangre de Cristo. Si no está casado por la iglesia, cásese por la iglesia. Ya no viva en adulterio, porque usted mismo se está condenando. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. Y el manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y el pueblo de Dios dice: Amén. Que la gracia del Padre los bendiga a sus hijos y
y a ustedes. Así sea. Ok, ya acabamos nosotros. Ahora voy para otro lado. Corro de un lado para otro.